Ya no somos tu banco, espetó mamá, con la voz afilada y llena de suficiencia. Minutos después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi gestor de fideicomiso que decía: apruebo sus asignaciones mensuales de $20.000. Tecleé una sola palabra: denegado. Soy Elena, tengo 32 años, y crecí creyendo que la riqueza era una bendición hasta que se convirtió en mi prisión. Mis padres controlaban cada aspecto de mi vida a través de su chequera, hasta una cena en la que mi madre espetó: ya no somos tu banco, su voz afilada y llena de arrogancia. Lo que nunca esperaron fue que 24 horas después, sería yo quien decidiera su destino financiero. Las tornas habían cambiado por completo. Al crecer en Beacon Hill, uno de los barrios más prestigiosos de Boston, mi infancia parecía perfecta desde fuera. Nuestra casa de estilo neocolonial de 5 dormitorios, con su jardín meticulosamente cuidado, apareció 2 veces en Architectural Digest. Mi padre, Arturo, un ejecutivo financiero, y mi madre, Marta, que presidía 3 juntas benéficas diferentes, eran figuras destacadas en la escena social de Boston. Ropa de diseñador, colegios privados, casas de verano en Nantucket. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero muy poco de lo que realmente importaba. Desde mis primeros recuerdos, el dinero nunca fue solo dinero en nuestra familia. Era poder, control y manipulación envueltos en el disfraz de preocupación parental. Cuando quise unirme al club de fotografía de la escuela en 7º grado, mi madre sonrió con esa sonrisa tensa y dijo: cariño, no perdemos el tiempo en pasatiempos sin futuro. Tu padre está pagando $20,000 al año por tu educación. En su lugar, me inscribió en clases de debate y francés, habilidades que realmente te llevarían a alguna parte en la vida. A los 16 años, ya había aprendido que cada regalo venía con condiciones. Mi regalo de cumpleaños fue un BMW descapotable, pero estaba registrado a nombre de mi padre. Así podemos quitártelo si tus notas bajan, explicó mientras balanceaba las llaves. Asentí y sonreí, entendiendo ya el contrato no verbal: obediencia a cambio de lujo. La única persona que parecía ver a través de esta dinámica era mi abuelo, Guillermo, el padre de mi padre. El abuelo Guillermo había construido la fortuna familiar desde unos comienzos modestos, convirtiendo un pequeño negocio de manufactura en una corporación multimillonaria. A diferencia de mis padres, vestía ropa sencilla, conducía un coche de modelo antiguo y hablaba con todos, desde directores ejecutivos hasta conserjes, con el mismo respeto genuino. Durante mis visitas mensuales a su cómoda pero discreta casa en Cambridge, el abuelo Guillermo me preguntaba por mis sueños, no por mis notas o conexiones sociales. Cuando admití tímidamente que amaba la fotografía, especialmente capturar la vida salvaje, no lo desestimó. En cambio, me llevó a exposiciones de fotografía y me compró mi primera cámara de verdad para Navidad cuando cumplí 17 años. Tus padres creen que el dinero es para presumir, me dijo una vez mientras estábamos sentados en su estudio. Pero la verdadera riqueza es tener la libertad de elegir tu propio camino. Luego me mostró su cartera de inversiones, explicándome pacientemente cómo funcionaba el interés compuesto, cómo leer un estado financiero y la diferencia entre activos y pasivos. En ese momento, pensé que solo estaba siendo educativo, sin darme cuenta de que me estaba preparando para algo mucho más significativo. Cuando llegó el momento de las solicitudes universitarias, nunca hubo duda de dónde aplicaría. Mi padre era de Harvard, mi madre de Wellesley, y yo asistiría a Dartmouth para estudiar negocios y economía, continuando la tradición familiar de educación prestigiosa. Mi ensayo de solicitud fue prácticamente escrito por mi madre, quien insistió en editarlo hasta que mi voz fue completamente borrada, reemplazada por lo que ella llamaba ambición apropiada. Fui aceptada, por supuesto. Mis conexiones de exalumnos, notas perfectas logradas a través de horas de estudio bajo presión y las sustanciales donaciones que mis padres habían hecho a la universidad lo garantizaban. El día que llegó la carta de aceptación, mis padres organizaron una cena para 20 de sus amigos más cercanos, donde fui exhibida como un trofeo. Se graduará y se unirá a Arturo en la firma, anunció mi madre mientras yo estaba allí, sonriendo tan fuerte que me dolían las mejillas. Esos 2 primeros años en Dartmouth fueron un estudio en desesperación silenciosa. Sobresalía en mis clases, pero me sentía como una impostora en mi propia vida. Mi compañera de cuarto, Sofía, notó cómo miraba con anhelo a los estudiantes de arte con sus cámaras y cuadernos de bocetos, descansando en el césped del campus con una libertad que no podía imaginar. «¿Por qué no tomas una clase optativa de fotografía?», sugirió.
La idea me aterrorizó y emocionó a partes iguales. Cada vez que llamaba a casa, mi padre preguntaba inmediatamente por mis cursos de negocios, y yo informaba diligentemente mis notas sobresalientes, omitiendo cualquier mención de mi creciente depresión. Por la noche, a veces sacaba la cámara que el abuelo Guillermo me había regalado, ahora acumulando polvo en mi armario, y revisaba las fotos de naturaleza que había tomado años antes. En esos momentos, sentía un destello de la persona que podría haber sido si hubiera sido lo suficientemente valiente como para elegir mi propio camino. Al final de mi segundo año, el centro de salud del campus me recetó antidepresivos. El psiquiatra sugirió amablemente que quizás mi carrera elegida no se alineaba con mi verdadero yo. Asentí cortésmente y tomé la receta, sabiendo que cambiar de rumbo no era una opción. El peso de las expectativas familiares y la dependencia financiera era demasiado pesado para desafiarlo. Poco sabía que un próximo programa de estudios de verano en el extranjero lo cambiaría todo, poniendo en marcha eventos que finalmente me obligarían a elegir entre la seguridad financiera y la libertad personal, con consecuencias que remodelarían no solo mi vida, sino toda la dinámica de mi familia. El verano antes de mi tercer año, me inscribí en un programa de prácticas de negocios que incluía un viaje de 2 semanas a Alaska para estudiar prácticas corporativas sostenibles. Era la primera vez que mis padres me permitían viajar tan lejos sola, y solo porque estaba directamente relacionado con mi carrera de negocios y se vería impresionante en mi currículum. Lo que no sabían, lo que apenas me admitía a mí misma, era cuán desesperadamente anhelaba estar lejos de su influencia, aunque fuera brevemente. Alaska lo cambió todo. Nuestro grupo visitó una reserva de vida silvestre donde un fotógrafo invitado estaba documentando especies en peligro de extinción para National Geographic. Su nombre era Miguel Torres, y verlo trabajar fue como presenciar a alguien hablar un idioma que había olvidado que conocía. La forma en que esperaba pacientemente durante horas para capturar un águila calva en vuelo, su silenciosa reverencia por los animales, la pasión en su voz cuando explicaba cómo la fotografía podía impulsar los esfuerzos de conservación. Despertó algo que había estado durmiendo dentro de mí durante años. Durante nuestro día libre, Miguel notó que me quedaba atrás después de su presentación y se ofreció a dejarme acompañarlo en una sesión de fotos. Pasé ese día caminando por terreno pantanoso. Mis zapatos caros se arruinaron, pero mi corazón se elevaba. Cuando miró las pocas fotos que logré tomar con mi teléfono, se quedó muy quieto. «Tienes buen ojo», dijo finalmente. «Uno muy raro. La forma en que capturas la emoción en estos animales. ¿Has estudiado fotografía?». Negué con la cabeza, explicando las expectativas de mis padres y mi carrera en negocios. Escuchó sin juzgar, luego me dio su tarjeta. «Dartmouth tiene un excelente programa de artes visuales. No todo el que toma fotos es fotógrafo, pero creo que tú lo eres. No lo desperdicies». Regresé a Dartmouth con un secreto ardiendo en mi pecho. Durante 2 semanas, investigué el programa de fotografía y periodismo, descubrí que podía transferir créditos e incluso me reuní con la profesora Diana Ferrer del Departamento de Artes Visuales, quien revisó mi limitado portafolio con creciente entusiasmo. «Estas son extraordinarias, especialmente para alguien sin formación formal», dijo, deteniéndose en una foto que había tomado de un zorro ártico, cuyos ojos contenían una melancolía que parecía casi humana. «Capturas algo que la mayoría de los fotógrafos tardan años en aprender a ver». Con el aliento de la profesora Ferrer, redacté un nuevo plan académico y me preparé para decírselo a mis padres. Elegí las vacaciones de Acción de Gracias, pensando que el espíritu festivo podría suavizar el golpe. Estaba equivocada. En el momento en que mencioné cambiar de carrera, el tenedor de mi madre cayó con estrépito contra su plato. El rostro de mi padre adquirió un tono de rojo que nunca antes había visto. Lo que siguió fueron 2 horas de ira creciente, decepción, finalmente, amenazas. «Estamos pagando $50,000 al año para que te conviertas en una profesional de los negocios, no para que persigas ardillas con una cámara», dijo mi padre, su voz peligrosamente baja. «La fotografía es un pasatiempo para amas de casa aburridas, no una carrera para nuestra hija», añadió mi madre, su tono dejando claro cuál era peor en su estimación. Cuando intenté explicar el componente de periodismo del programa y las posibles trayectorias profesionales, mi padre golpeó la mesa con la mano. «¿Basta? Si persigues esta idea ridícula, te cortaremos el grifo por completo. Sin matrícula, sin apartamento, sin coche, sin asignación. A ver qué tan bien te alimenta tu cámara entonces».
El ultimátum quedó suspendido en el aire entre nosotros. Miré sus rostros, endurecidos con la certeza de que me echaría atrás, como siempre había hecho. Y lo hice. Al final de la noche, me había disculpado por mi locura temporal y prometido mantenerme enfocada en mi carrera de negocios. Regresé a la universidad derrotada, pero no completamente rota. Con el apoyo continuo de la profesora Ferrer, me inscribí en secreto en 2 clases de fotografía, pagando con el dinero que ganaba trabajando a tiempo parcial en la librería del campus. Les dije a mis padres que me había unido a una competencia de casos de negocios que requería horas extra. Esas clases se convirtieron en mi santuario. Durante 6 horas a la semana, era verdaderamente yo misma, aprendiendo sobre composición, luz y los aspectos técnicos de la fotografía que siempre me habían resultado misteriosos. Mis proyectos recibían constantemente las mejores calificaciones, y la profesora Ferrer me impulsaba a desarrollar mi estilo único que capturaba la vida emocional oculta de los animales y los espacios naturales. Al final de mi 3er año, había vendido mi primera fotografía a una revista de naturaleza local. El cheque era pequeño, solo $150, pero lo enmarqué de todos modos, escondiéndolo en mi armario donde mis padres nunca mirarían. Durante mis llamadas semanales con el abuelo Guillermo, compartí cautelosamente mis estudios secretos. En lugar de desaprobación, encontré un apoyo entusiasta. Tu abuela también era artista, ¿sabes?, me dijo. Lo dejó para ser la esposa adecuada que mi generación esperaba. Fue su mayor arrepentimiento. Comenzó a enviarme pequeñas cantidades de dinero, ostensiblemente para libros y materiales, pero con un guiño que me decía que sabía exactamente qué materiales estaba comprando. A medida que se acercaba mi último año, vivía una doble vida, la obediente estudiante de negocios que mis padres financiaban y esperaban, y la apasionada fotógrafa en la que me estaba convirtiendo en horas robadas. La tensión era enorme. Perdí peso, tenía problemas para dormir y me sentía constantemente ansiosa por ser descubierta. Sin embargo, en esos momentos en que estaba detrás de la cámara, experimentaba una claridad y un propósito que hacían que el engaño valiera la pena. Lo que no me di cuenta fue que el tiempo se estaba acabando de maneras que no podría haber anticipado. Y pronto, me vería obligada a tomar decisiones que determinarían no solo mi carrera, sino las dinámicas de poder fundamentales que habían definido a mi familia durante décadas. El día de la graduación llegó con toda la pompa y ceremonia que mis padres apreciaban. Volaron en el jet privado de la familia, trayendo a varios de sus amigos para presenciar lo que mi madre llamó la culminación de nuestro éxito como padres. Subí al escenario para recibir mi título en negocios con honores, vestida con el conservador vestido de Burberry que mi madre había seleccionado, sintiéndome como una actriz en la obra de otra persona. La profesora Ferrer se sentó entre el profesorado, dándome una pequeña y triste sonrisa que transmitía tanto felicitaciones como pesar por lo que podría haber sido. La cena de celebración esa noche fue en el restaurante más exclusivo de Boston, donde mi padre pidió botellas de champán de $2,000 y brindó por mi brillante futuro en las finanzas. Ya habían llegado ofertas de trabajo de varias firmas prestigiosas, todas facilitadas por las conexiones de mi padre. Había aceptado un puesto en Wellington Management, lo que había complacido enormemente a mis padres. Nadie mencionó mi fotografía ni preguntó qué quería realmente. Esa parte de mí permanecía invisible para todos, excepto para el abuelo Guillermo, que había estado demasiado enfermo para asistir a la graduación. A la mañana siguiente, mientras mis padres desayunaban con amigos, me escapé para visitar al abuelo Guillermo en su casa. Su salud había estado decayendo durante meses, un hecho que mi padre reconocía con un desapego profesional, más preocupado por la planificación del patrimonio que por el bienestar de su padre. Cuando llegué, me sorprendió lo mucho que se había deteriorado desde la última vez que lo vi. El hombre robusto que me había enseñado a pescar e invertir ahora era frágil, su piel casi translúcida contra la cama de hospital blanca que habían instalado en su estudio. Ahí está, mi nieta favorita, dijo, su voz más débil, pero sus ojos aún agudos. Soy tu única nieta, respondí. Nuestro saludo habitual. Por eso nunca he tenido que mentir sobre que eres mi favorita. Su intento de reír se convirtió en una tos que pareció sacudir todo su cuerpo. Después de recuperar el aliento, me hizo un gesto para que me acercara y tomó mi mano. No estoy orgulloso de mi hijo, dijo sin rodeos. Arturo ha olvidado todo lo que le enseñé sobre lo que importa en la vida. Él cree que las cuentas bancarias miden el éxito. Yo creo que lo hace la felicidad.
Intenté defender a mi padre por costumbre, pero el abuelo Guillermo lo descartó con un gesto. He hecho arreglos, Elena. Cuando me haya ido, lo entenderás. Solo prométeme algo. Cuando llegue el momento, sé más valiente de lo que fui yo. Le di a Arturo demasiado sin suficiente guía. No cometeré ese error contigo. No entendí completamente lo que quería decir entonces, pero lo prometí de todos modos, con lágrimas corriendo por mi rostro. Apretó mi mano con una fuerza sorprendente. Tu cámara no es solo una herramienta, Elena. Es tu voz. No dejes que la silencien de nuevo. 2 semanas después de la graduación, comencé mi trabajo en Wellington Management. La oficina era todo cristal reluciente y voces susurrantes, con todos vestidos con trajes conservadores casi idénticos. Mi oficina de esquina tenía vista al puerto de Boston, una placa con mi nombre que incluía Familia Rivera debajo para recordar a todos mis conexiones, y un salario inicial con el que mis amigos de la universidad solo podían soñar. Fui miserable desde el primer día. El trabajo era increíblemente aburrido a pesar de su complejidad. Pasaba mis días analizando tendencias del mercado, asistiendo a reuniones con clientes donde hablaba poco pero era exhibida como el joven y brillante talento de la firma, y tratando de no mirar el reloj. Las tardes y los fines de semana, que mis colegas pasaban haciendo networking o preparándose para la semana siguiente, yo los pasaba tomando fotografías en el Arnold Arboretum o a lo largo del río Charles, capturando momentos de belleza natural que se sentían cada vez más distantes de mi existencia diaria. Mientras tanto, mis padres habían tomado mi empleo profesional como un permiso para aumentar su control sobre otros aspectos de mi vida. Insistieron en que comprara un condominio en Beacon Hill en lugar del apartamento en el South que yo prefería, llegando incluso a hacer el pago inicial ellos mismos para que no hiciera una mala inversión. Investigaban a los hombres con los que salía, invitando a posibles candidatos a cenar y evaluando abiertamente sus conexiones familiares y perspectivas de carrera. Cuando mostré interés en Julián, un talentoso arquitecto con una creciente reputación pero de raíces de clase media, mi madre me llevó aparte y me explicó que necesitaba casarme dentro o por encima de nuestra clase. El acuerdo tácito era claro: a cambio de ventajas financieras y privilegio social, yo renunciaba a mi autonomía. Cualquier resistencia se encontraba con sutiles recordatorios de todo lo que habían proporcionado y seguían proporcionando: el pago inicial de mi condominio, las conexiones que aseguraron mi trabajo, las invitaciones a eventos sociales donde estarían presentes personas importantes. Cada regalo era una cadena, bellamente envuelta pero vinculante. 6 meses después de esta vida cuidadosamente planificada, conocí a Javier en una gala benéfica a la que mi madre había insistido que asistiera. A diferencia de los otros hombres allí, que hablaban sin cesar de sus fondos de cobertura o bufetes de abogados, Javier habló de sus viajes como periodista cubriendo temas ambientales en todo el mundo. Su pasión me recordó a Miguel Torres de Alaska, pero con una intensidad que era completamente suya. Cuando me preguntó qué hacía además de administrar el dinero de otras personas, me sorprendí a mí misma contándole sobre mi fotografía. Aún más sorprendente, me pidió ver mi trabajo. Nos escapamos de la gala a una cafetería cercana donde, nerviosamente, le mostré mi portafolio en mi portátil. Estudió cada imagen con genuino interés, haciendo preguntas sobre mi técnica e inspiración. No deberías estar usando ese traje, dijo finalmente, señalando mi atuendo de diseñador. Deberías estar ahí fuera, mostrando a la gente lo que ves a través de ese lente. Por primera vez, admití en voz alta lo que solo había pensado: quiero estarlo. Simplemente no sé cómo liberarme. Nuestra conversación duró hasta que la cafetería cerró. Javier me habló de una próxima expedición para fotografiar especies en peligro de extinción en Tanzania. La organización buscaba un fotógrafo adicional, alguien con una perspectiva única. Tu trabajo tiene esa cualidad emocional que están buscando, dijo. Haces que la gente se preocupe por estos animales. La fecha límite para la solicitud era en 1 semana. La expedición duraría 3 meses y requería equipo especializado que no poseía. El costo total, incluyendo el equipo y los gastos de viaje, sería de alrededor de $15,000. Era una fracción de mi salario anual, pero mis padres monitoreaban mis gastos de cerca, habiendo insistido en ayudarme a gestionar mis finanzas como nueva profesional. Esa noche no pude dormir. Caminé de un lado a otro en mi condominio perfectamente decorado que no se sentía como un hogar, pensando en Tanzania,
en leones y elefantes vistos a través de mi lente, en despertarme con un propósito cada día. Por la mañana, había decidido aplicar. Trabajé en mi solicitud todas las noches después de salir de la oficina, seleccionando mis fotografías de vida silvestre más fuertes y escribiendo una declaración apasionada sobre por qué esta oportunidad se alineaba con mi visión como fotógrafa. 2 semanas después, recibí un correo electrónico que lo cambió todo. Había sido aceptada. El director de la expedición mencionó específicamente la profundidad emocional de mi trabajo como el factor decisivo. La alegría y el terror lucharon por el dominio mientras me daba cuenta de lo que esto significaba. Necesitaría solicitar un permiso de ausencia en el trabajo, enfrentarme a mis padres y encontrar una manera de financiar el equipo que necesitaba. El primer paso parecía el más manejable: pedir a mis padres un préstamo para comprar equipo de cámara de calidad profesional. Era una adulta con un trabajo bien remunerado. Seguramente, verían esto como una solicitud razonable. Programé una cena en su casa, preparé una presentación sobre el prestigio de la expedición y las oportunidades de carrera que podría crear, y llegué con un optimismo inusual. No tenía idea de que estaba entrando en la confrontación que finalmente destrozaría la estructura de poder de nuestra familia para siempre. La noche comenzó de manera agradable. El chef de la familia había preparado el costillar favorito de mi padre, y mi madre estaba de buen humor después de recibir una invitación para presidir un exclusivo baile de caridad. Esperé hasta el postre, cuando ambos estaban relajados y satisfechos, antes de presentar mi noticia. He sido seleccionada para una prestigiosa expedición de fotografía de vida silvestre en Tanzania, comencé, tratando de mantener mi voz firme. Es un honor increíble. Solo eligen a 5 fotógrafos de entre cientos de solicitantes. El tenedor de mi padre se detuvo a medio camino de su boca. La sonrisa de mi madre se congeló. Ninguno habló, así que continué, explicando el enfoque de conservación de la expedición, las respetadas organizaciones de vida silvestre involucradas y cómo esto podría establecerme como una fotógrafa seria mientras mantenía mi carrera financiera. Necesitaría 3 meses fuera de Wellington, lo cual mi gerente ha aprobado tentativamente como un sabático. El único obstáculo es el equipo. Necesito invertir en cámaras y lentes de calidad profesional. Saqué la lista cuidadosamente preparada con los costos. No puedes estar hablando en serio, interrumpió mi madre, su voz suave pero peligrosa. Esto es sobre ese ridículo pasatiempo de fotografía otra vez. Pensé que ya habíamos superado esta infantilidad. No es un pasatiempo, mamá. Es mi pasión, y soy buena en ello. Realmente buena. El comité de selección dijo que mi trabajo tiene una profundidad emocional inusual. Mi padre dejó su copa de vino con una precisión deliberada. Elena, tienes una responsabilidad con el apellido Rivera. Tomar fotos bonitas de animales puede divertirte, pero no hace nada por el legado de los Rivera. Tu puesto en Wellington es solo el comienzo de lo que hemos planeado para ti. Lo que ustedes han planeado para mí, corregí en voz baja. ¿Pero qué hay de lo que yo planeo para mí misma? La tensión aumentó mientras explicaba que quería seguir con la fotografía junto a mi carrera financiera, no abandonar una por la otra. Les mostré mi portafolio en mi tableta, señalando las publicaciones que ya habían presentado mi trabajo. Apenas miraron las imágenes, sus expresiones se endurecían con cada intento de hacerles entender. Finalmente, llegué a la petición que había venido a hacer. Necesito $15,000 para el equipo. Es una inversión en mi futuro. Puedo devolverlo de mi salario durante el próximo año. La risa de mi madre fue como hielo rompiéndose. ¿Una inversión en qué, exactamente? Unas vacaciones de safari donde puedes jugar a ser fotógrafa de National Geographic. No estoy jugando. Estoy persiguiendo algo significativo para mí. No te criamos para perseguir sueños sin sentido, dijo mi padre. Te criamos para construir sobre los cimientos que creamos. Unos cimientos que nunca pedí, respondí, mi voz elevándose a pesar de mis mejores esfuerzos por mantener la calma. Mi madre dejó su servilleta y me miró con esa mirada fría que había temido desde la infancia. Ya no somos tu banco, espetó, su voz afilada y llena de arrogancia. Tienes un trabajo. Tienes un fondo fiduciario al que puedes acceder a los 35. Si quieres malgastar dinero en cámaras, usa el tuyo. Toda mi vida han usado el dinero para controlarme, mi educación, mi carrera, mi casa.
Nada ha sido realmente mi elección. Y mira qué bien te ha ido, replicó mi padre. Todo lo que tienes es gracias a nosotros. No, dije, poniéndome de pie. Todo lo que soy es a pesar de ustedes. Me fui esa noche con su negativa resonando en mis oídos y un sentimiento de vacío en el pecho. No solo habían negado mi solicitud de préstamo, sino que también habían amenazado con contactar a la alta dirección de Wellington para bloquear mi solicitud de sabático. Mientras conducía de regreso a mi condominio, las lágrimas nublaban mi visión, y por primera vez, una ira genuina reemplazó la decepción y la resignación que usualmente sentía después de estas confrontaciones. La mañana siguiente trajo noticias que lo cambiaron todo. El abogado de la familia, Sebastián Morales, llamó para informarme que el abuelo Guillermo había fallecido pacíficamente mientras dormía. El dolor me golpeó como un golpe físico. La única persona que realmente me había visto, que había alentado mi pasión y creído en mi potencial, se había ido. El funeral se celebró 3 días después en la gran iglesia donde generaciones de la familia Rivera se habían casado y habían sido enterradas. Mi padre pronunció un elogio que hablaba de legado y perspicacia para los negocios, pero mencionaba poco de la amabilidad, el humor o la sabiduría del abuelo Guillermo. Durante el servicio, noté a mis padres intercambiando susurros, sus ojos ocasionalmente se desviaban hacia Sebastián Morales, quien estaba sentado estoicamente en la primera fila. En la recepción posterior, mientras mis padres circulaban entre la élite de Boston que había venido a presentar sus respetos, me senté sola en el jardín, recordando tardes tranquilas con el abuelo Guillermo, sus pacientes explicaciones sobre cómo capturar la luz con una cámara, su genuino interés en mis esperanzas y sueños. Sebastián se me acercó allí, su habitual comportamiento formal suavizado por una simpatía genuina. Su abuelo hablaba de usted a menudo, señorita Rivera. Con gran orgullo. Me sequé las lágrimas. Él era el único que realmente me conocía. Sebastián asintió pensativamente. Quizás más de lo que se imagina. Me pidió que le diera esto después del funeral. Me entregó un sobre con mi nombre escrito en la distintiva caligrafía del abuelo Guillermo. Además, hay una reunión mañana a las 10 de la mañana en mi oficina sobre el patrimonio. Se requiere su presencia. Esperaba que la nota contuviera sentimientos personales, un último adiós. En cambio, contenía solo una línea: recuerda tu promesa de ser valiente. A la mañana siguiente, llegué a la oficina de Sebastián y encontré a mis padres ya sentados en la sala de conferencias, sus rostros tensos por la anticipación. Mi padre había sido el único hijo y presunto heredero de su padre. La empresa familiar se había vendido años atrás, pero la fortuna personal del abuelo Guillermo era sustancial, estimada conservadoramente en alrededor de $50 millones. Sebastián entró puntualmente a las 10, llevando un portafolio de cuero. Después de expresar sus condolencias, fue directo al grano. Ahora leeré el último testamento de Guillermo Carlos Rivera. Lo que siguió fue nada menos que revolucionario. El abuelo Guillermo había dejado el 10% de su patrimonio a varias organizaciones benéficas de conservación. Otro 10% se dividió entre miembros leales del personal. El 80% restante, junto con todas las propiedades y posesiones personales, se colocó en un fideicomiso familiar con instrucciones muy específicas. A mi nieta, Elena Isabel Rivera, le dejo el cargo de única fideicomisaria con control discrecional total sobre todos los activos y distribuciones. El rostro de mi padre perdió todo color. La boca de mi madre se abrió en un shock indisimulado. Sebastián continuó leyendo los términos, que incluían asignaciones mensuales para mis padres que podían ajustarse a mi discreción como fideicomisaria, siempre que cumplieran ciertas condiciones de comportamiento descritas en apéndices detallados. Esto es indignante, farfulló finalmente mi padre. Soy su hijo, su único hijo. Y sin embargo, respondió Sebastián con calma, el señor Rivera estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando revisó su testamento el año pasado. Sus deseos son legalmente vinculantes. Mientras la reunión continuaba, Sebastián explicó las complejidades del fideicomiso. Yo trabajaría en estrecha colaboración con el gestor del fideicomiso, Antonio Peña, quien se encargaría de las operaciones diarias, pero todas las decisiones importantes requerían mi aprobación. Esto incluía cualquier gasto solicitado por mis padres más allá de su asignación base. Mis padres salieron de la oficina de Sebastián sin hablarme, su furia palpable en la rigidez de sus hombros.
Me quedé atrás, tratando de procesar este cambio sísmico en la dinámica de nuestra familia. Sebastián me ofreció un té y un momento para ordenar mis pensamientos. Su abuelo estaba preocupado por los valores de sus padres y su influencia sobre usted, explicó suavemente. Vio en usted una amabilidad e integridad que temía que pudieran extinguir con el tiempo. ¿Pero por qué darme este poder? No sé nada sobre administrar tanto dinero. Para eso estamos Antonio y yo. Pero las decisiones morales, los valores que guían el uso de esta riqueza. Esos se los confió a usted sola. Salí de la oficina de Sebastián con una extraña mezcla de dolor, poder y aprensión. En el camino a casa, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Antonio Peña: sus padres han solicitado su primera asignación mensual por adelantado. Cantidad, $20,000. Razón, angustia emocional. ¿Aprobar? En ese momento, detenida en un semáforo en rojo, el peso de mi nueva responsabilidad se posó sobre mis hombros. Pensé en la cena de 2 noches antes, en el desdén arrogante de mi madre, en los dictados controladores de mi padre. Pensé en años de manipulación emocional disfrazada de preocupación parental. Pensé en la nota final del abuelo Guillermo: recuerda tu promesa de ser valiente. Escribí una palabra: denegado. La respuesta fue inmediata y explosiva. A los 20 minutos de enviar ese mensaje, mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Primero mi padre, luego mi madre, luego el abogado de su familia. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz, necesitando tiempo para prepararme para la confrontación que sabía que se avecinaba. Este era un territorio inexplorado para mí, mantenerme firme contra las 2 personas que habían controlado cada aspecto de mi vida desde mi nacimiento. Cuando el timbre sonó 1 hora después, respiré hondo antes de abrir. Mis 2 padres estaban en el pasillo, sus rostros contorsionados por una rabia que nunca antes había visto dirigida hacia mí. ¿Cómo te atreves?, siseó mi padre mientras entraban a la sala de estar. ¿Cómo te atreves a negar nuestra solicitud? Nosotros te criamos, añadió mi madre, su voz temblando de indignación. Te dimos todo, y así es como nos lo pagas. Les hice un gesto para que se sentaran, pero permanecieron de pie, demasiado agitados para observar los protocolos sociales normales. Por primera vez en mi vida, vi miedo debajo de su ira. De repente dependían de mí, y la inversión de roles los había sacudido hasta la médula. $20,000 es excesivo, dije, manteniendo mi voz nivelada, especialmente dada nuestra conversación de la otra noche, cuando dejaron claro que no son mi banco. Parece que la situación se ha invertido. Esto es diferente, argumentó mi padre. Eso era sobre tu frívola tontería de la fotografía. Esto es sobre nuestro estilo de vida, nuestra posición en la comunidad. Un estilo de vida que, aparentemente, está por encima de sus posibilidades, repliqué. Sebastián me mostró los registros financieros. Han estado gastando más de lo que papá gana durante años. La casa de vacaciones en Aspen, el yate, las membresías de jet privado. Todo financiado con préstamos regulares del abuelo Guillermo que nunca devolvieron. Sus expresiones confirmaron lo que Sebastián había revelado durante nuestra reunión. Mis padres habían estado viviendo un estilo de vida que proyectaba una inmensa riqueza mientras dependían en secreto de la generosidad del abuelo Guillermo para mantenerlo. Con su muerte, habían asumido que su fortuna pasaría directamente a mi padre, resolviendo su sobreendeudamiento financiero. En cambio, se encontraron dependiendo de la hija que habían desestimado. Teníamos un acuerdo con mi padre, dijo mi padre con rigidez. Él sabía que esos préstamos eran esencialmente anticipos de mi herencia. Eso no es lo que indican sus registros, respondí. Y claramente no es lo que pretendía con su testamento. Mi madre cambió de táctica, su ira dando paso a una vulnerabilidad calculada que le había visto desplegar innumerables veces en eventos benéficos. Cariño, todavía nos estamos adaptando a la pérdida. Tu abuelo querría que estuviéramos cómodos durante este momento difícil. El abuelo quería muchas cosas, estuve de acuerdo. Quería que yo siguiera con la fotografía. Quería que nuestra familia valorara algo más que el dinero y el estatus. Quería que yo fuera lo suficientemente valiente como para romper el ciclo de control financiero. No puedes entender lo que implica mantener nuestra posición en la sociedad, dijo mi padre con desdén. Quizás no,
pero entiendo lo que se siente que mis sueños sean descartados como frívolos mientras los veo gastar miles en vino y membresías de golf. La conversación dio vueltas durante otra hora, con sus demandas transformándose gradualmente en negociaciones, luego en súplicas y finalmente en amenazas apenas veladas. «Impugnaremos el testamento», declaró mi padre. «Ningún juez respaldará esto. Esta manipulación desde la tumba». Sebastián me había preparado para esta posibilidad. «El testamento incluye una cláusula de no impugnación», les recordé. «Si lo desafían y pierden, lo pierden todo». Dada la meticulosa documentación del abuelo Guillermo sobre sus preocupaciones por su juicio financiero, sus posibilidades no son buenas. Cuando finalmente se fueron, derrotados pero lejos de aceptar, mi madre se detuvo en la puerta. «¿Te arrepentirás de esto, Elena? La familia debería ser lo primero». «Estoy de acuerdo», dije en voz baja. «Por eso no puedo permitir comportamientos que han destrozado a esta familia». Después de que se fueran, llamé a Antonio y organicé una asignación mensual razonable para mis padres, suficiente para vivir cómodamente, pero no extravagantemente, con el primer pago a principios del mes siguiente. Luego contacté a Sebastián y organicé una reunión para discutir mis próximos pasos. 2 días después, sentada en la oficina de Sebastián con Antonio, expuse mi plan. Primero, tomaría el sabático de Wellington para la expedición a Tanzania, invirtiendo en el equipo de cámara que necesitaba con mis propios nuevos fondos. Segundo, establecería límites claros con mis padres, manteniendo nuestra relación, pero terminando el ciclo de manipulación financiera. Tercero, exploraría cómo el fideicomiso podría apoyar los esfuerzos de conservación de la vida silvestre, honrando los valores del abuelo Guillermo. Sebastián asintió con aprobación. Su abuelo estaría complacido. Le preocupaba especialmente que encontrara su propio camino, no el que sus padres le prescribieron. Me sorprendió lo que hizo, admití. Darme tanto control parecía extremo. Antonio abrió una carpeta y deslizó un documento sobre el escritorio. Esto podría ayudarle a entender. Es una carta que su abuelo le escribió a su padre hace 5 años expresando preocupaciones sobre decisiones financieras y valores. La respuesta está adjunta. La carta era reflexiva y cariñosa, pero firme, describiendo la preocupación del abuelo Guillermo de que mi padre se había enfocado demasiado en las apariencias y el estatus a expensas de la sustancia y el carácter. La respuesta de mi padre fue despectiva y defensiva, sugiriendo que el abuelo Guillermo estaba desconectado de las realidades de la sociedad moderna. Hubo muchos intercambios de este tipo, explicó Sebastián. Su abuelo intentó durante años guiar a su padre hacia una relación más saludable con la riqueza. Cuando vio que esos mismos patrones se le imponían a usted, se sintió obligado a intervenir. Al salir de la reunión, sentí una nueva determinación fortaleciéndose dentro de mí. No se trataba de castigar a mis padres, sino de romper un patrón generacional de riqueza tóxica. El abuelo Guillermo me había dado no solo poder financiero, sino la oportunidad de redefinir lo que nuestra familia valoraba. Esa tarde, presenté mi solicitud formal para un sabático de 3 meses en Wellington, solicité un pasaporte acelerado y ordené el equipo de cámara que había investigado tan a fondo durante el último año. Cada acción se sentía como una declaración de independencia, un paso hacia convertirme en la persona que siempre había querido ser, pero que nunca había tenido el valor de perseguir. Mis padres hicieron varios intentos de recuperar el control en las semanas siguientes. Enviaron a amigos de la familia para razonar conmigo. Intentaron apelar a la junta directiva de Wellington para bloquear mi sabático. Incluso intentaron contactar a Antonio directamente para eludir mi autoridad. Cada esfuerzo fracasó, encontrándose con los límites silenciosos pero firmes que estaba aprendiendo a establecer. La noche antes de mi partida a Tanzania, recibí un último mensaje de mi gestor de fideicomiso: sus padres han solicitado $15,000 adicionales para un viaje de última hora a Europa para recuperarse de su angustia emocional. ¿Aprobar? Mirando mis maletas empacadas, el nuevo equipo de cámara que había comprado yo misma y el itinerario de una expedición que representaba mi primera elección verdaderamente independiente, sentí una calma inesperada. Escribí denegado sin dudarlo, y luego agregué una nota personal: mañana parto para Tanzania. Espero que cuando regrese, podamos comenzar a construir una relación más saludable, basada en el respeto en lugar de la dependencia financiera. Cuando mi avión despegó a la mañana siguiente, vi cómo Boston desaparecía bajo las nubes y sentí el peso de 32 años de expectativas levantándose de mis hombros.
Por primera vez en mi vida, volaba hacia algo que había elegido enteramente por mí misma. Tanzania fue todo lo que había esperado y más. El equipo de la expedición estaba formado por 5 fotógrafos, 3 biólogos de vida silvestre y guías locales que conocían el terreno íntimamente. Pasamos días rastreando rinocerontes negros en peligro de extinción por el Serengeti, documentando sus comportamientos y las amenazas ambientales que enfrentaban. Me despertaba antes del amanecer cada mañana, con la cámara lista, el corazón latiendo con propósito y pasión en lugar de ansiedad. Mis compañeros fotógrafos, todos profesionales establecidos, inicialmente me miraron con una curiosidad teñida de escepticismo. La ejecutiva financiera convertida en fotógrafa de vida silvestre era una narrativa inusual, pero a medida que trabajábamos codo con codo, mi perspectiva única comenzó a ganarse su respeto. Mientras ellos se enfocaban en la perfección técnica, yo buscaba la conexión emocional, esperando pacientemente los momentos en que los animales revelaban algo casi humano en sus expresiones. «Tienes un don para capturar el alma», me dijo Elisa, nuestra líder de expedición, después de revisar mis fotos de una madre elefante protegiendo a su cría. La mayoría de los fotógrafos tardan años en desarrollar esa sensibilidad. Lejos de las presiones sociales de Boston y las expectativas de mis padres, me encontré transformándome de maneras que iban más allá de mis habilidades fotográficas. Me volví más segura al expresar mis opiniones durante las discusiones grupales. Aprendí a confiar en mis instintos sobre la iluminación y la composición en lugar de dudar de cada decisión. Descubrí una resiliencia que nunca supe que poseía, caminando kilómetros con equipo pesado, soportando aguaceros tropicales y un calor abrasador sin quejarme. Cada semana enviaba fotografías seleccionadas a Sebastián, quien se había ofrecido a gestionar la comunicación con mis padres mientras yo estaba fuera. Su respuesta inicial había sido un silencio frío, pero al final del primer mes, Sebastián informó de un cambio sutil. Mi madre había pedido ver más de mi trabajo. Mi padre había preguntado sobre mi bienestar durante la temporada de lluvias. A mitad de la expedición, Javier se unió a nosotros durante 2 semanas, cubriendo los esfuerzos de conservación para una revista ambiental. Verlo de nuevo en este contexto, donde era completamente yo misma en lugar de la versión que mis padres habían creado, encendió una conexión que no se parecía a ninguna relación que hubiera experimentado previamente. Él me veía, a la verdadera yo, y encontraba valor allí sin referencia a mi apellido o estatus financiero. «Te ves diferente», observó mientras rastreábamos una manada de leones al atardecer. «Más viva». «Me siento diferente», admití. Como si finalmente fuera la persona que estaba destinada a ser. En mi última noche en Tanzania, nuestro equipo celebró la exitosa finalización de la expedición con una cena bajo las estrellas. Elisa anunció que National Geographic había expresado interés en presentar una serie de mis fotografías en su próxima edición, enfocándose en la vida emocional de las especies en peligro de extinción. El equipo brindó por mi éxito, y por una vez, acepté sus elogios sin desvíos ni incomodidad. Esa noche, acostada en mi tienda y escuchando los sonidos lejanos de la vida silvestre, redacté un correo electrónico a la dirección de Wellington, renunciando respetuosamente a mi puesto. Era hora de comprometerme por completo con el camino que había descubierto, de honrar mi don en lugar de enterrarlo bajo expectativas que nunca habían sido mías. Regresé a Boston 3 meses después como una persona diferente, segura, con propósito y clara sobre mis límites. La primera reunión con mis padres fue tensa, pero careció de la confrontación explosiva que había temido. Se sentaron rígidamente en mi condominio, examinando las fotografías que había colgado en las paredes con expresiones que mezclaban una admiración reacia con un resentimiento persistente. National Geographic, dijo mi madre, finalmente tocando la revista que presentaba mi trabajo. Supongo que eso es bastante prestigioso. Lo es, estuve de acuerdo, sin buscar ni requerir su aprobación, pero reconociendo esta pequeña rama de olivo. La Organización de Conservación me ha pedido que continúe documentando especies en peligro de extinción en todo el mundo. Mi padre frunció el ceño. ¿Y cómo exactamente te mantendrás? La fotografía difícilmente es una carrera estable. Expliqué los arreglos financieros que había hecho con la ayuda de Sebastián y Antonio. Una parte del fideicomiso me proporcionaría un ingreso modesto pero cómodo mientras establecía mi carrera fotográfica. Ya había recibido encargos de 3 importantes organizaciones de conservación y estaba planeando exposiciones en Nueva York y Londres. En cuanto a su asignación mensual, continué, abordando el elefante en la habitación,
permanece como se estableció previamente, razonable, no excesiva. Si desean mantener su estilo de vida actual, papá tendrá que seguir trabajando en lugar de tomar la jubilación anticipada que habían planeado. Se erizaron ante esta dosis de realidad, pero no discutieron. La dinámica de poder había cambiado fundamentalmente, y todos lo sabíamos. Antes de que se fueran, les entregué una invitación para la inauguración de mi primera galería en Boston el mes siguiente. Me gustaría que estuvieran allí, dije sinceramente. No como patrocinadores financieros o para hacer conexiones, sino simplemente como mis padres, para ver lo que he creado. Las semanas siguientes estuvieron llenas de propósito mientras establecía mi nueva vida. Alquilé un estudio en un barrio artístico, lejos de la perfección cuidada de Beacon Hill. Contraté a un asistente para ayudar a gestionar el creciente interés en mi trabajo. Comencé a salir con Javier en serio, nuestra relación se desarrolló sin la interferencia o el juicio de mis padres. La inauguración de mi primera galería superó todas las expectativas. El espacio estaba lleno de defensores de la conservación, coleccionistas de arte y representantes de los medios. Mis padres llegaron puntualmente, vestidos impecablemente, pero claramente incómodos en este mundo desconocido. Se pararon ante mis fotografías, particularmente una imagen impactante de un león macho envejecido, mirando directamente a la cámara con una profunda dignidad, y vi algo cambiar en sus expresiones. Nunca lo entendí, dijo mi madre en voz baja mientras estudiaba la imagen. ¿Por qué esto te importa tanto? Porque es la verdad, respondí. No la superficie que presentamos al mundo, sino lo que hay debajo. Eso es lo que trato de capturar. Al final de la noche, 3/4 partes de mis fotografías se habían vendido, con un porcentaje de las ganancias dedicado a la conservación de la vida silvestre. Mi padre observó cómo los coleccionistas discutían con entusiasmo mi técnica y visión, y por primera vez, vislumbré incertidumbre en sus ojos, la incipiente comprensión de que su definición de éxito podría ser más limitada de lo que había creído. A medida que pasaron los meses, la dinámica de nuestra familia continuó evolucionando. Mis padres se adaptaron gradualmente a su nueva realidad financiera, mudándose de su mansión de Beacon Hill a una casa adosada todavía encantadora pero menos ostentosa. Mi padre, en lugar de jubilarse, encontró un propósito renovado en la tutoría de jóvenes profesionales financieros, descubriendo un talento para la enseñanza que nunca había explorado. Mi madre renunció a varias juntas benéficas de estatus y se centró en una causa que realmente le importaba, la educación artística para niños desfavorecidos. Nuestra relación siguió siendo compleja y a veces difícil, pero la manipulación financiera tóxica que la había definido durante décadas había desaparecido. Sin el dinero como arma, estábamos aprendiendo lentamente a conectarnos como individuos, descubriendo aspectos el uno del otro que nunca se nos había permitido ver. Un año después de la muerte del abuelo Guillermo, establecí la beca de fotografía de conservación Guillermo Carlos Rivera, proporcionando financiación y tutoría para fotógrafos emergentes centrados en temas ambientales. Se sentía como la manera perfecta de honrar su legado, no a través de la acumulación de riqueza o el estatus social, sino creando oportunidades para que otros persiguieran su pasión y propósito. La última fotografía que tomé en Tanzania, que colgaba en mi estudio como un recordatorio constante, mostraba a una joven leona de pie al borde de una vasta llanura, mirando hacia el horizonte con una determinación de ojos claros. Cada vez que la miraba, me veía a mí misma, finalmente libre de elegir mi propio camino, lo suficientemente fuerte como para enfrentar lo que viniera después. 2 años después de esa fatídica cena, cuando mi madre había declarado con arrogancia que ya no eran mi banco, mi vida se había transformado de maneras que nunca podría haber imaginado. Mi carrera de fotografía de vida silvestre había florecido más allá de mis esperanzas más salvajes, con 3 exposiciones internacionales, un contrato para un libro y encargos regulares de prestigiosas organizaciones de conservación. Más importante aún, había encontrado un propósito que me despertaba cada mañana con emoción en lugar de pavor. El viaje hasta este punto no había sido fácil. Aprender a mantenerme en mi poder, a tomar decisiones basadas en mis propios valores en lugar del miedo a la desaprobación, requería una vigilancia constante contra los viejos patrones. Todavía había días en que me cuestionaba a mí misma, cuando las voces críticas que había internalizado de mis padres susurraban que estaba siendo tonta o egoísta. Pero esas voces se desvanecían con cada éxito, con cada momento de alegría auténtica. Mi relación con mis padres evolucionó lentamente, con retrocesos dolorosos y un progreso cauteloso.
El primer año fue el más difícil, mientras se ajustaban a la nueva realidad financiera y a la pérdida de control que siempre habían ejercido. Hubo llamadas telefónicas airadas, correos electrónicos cargados de culpa y varias festividades donde la tensión hacía que cada interacción se sintiera como navegar por un campo minado. El punto de inflexión llegó inesperadamente durante una cena en su nueva casa, 18 meses después de la muerte del abuelo Guillermo. Mi padre, que había estado inusualmente callado durante toda la comida, finalmente habló mientras mi madre servía el café. Recibí una carta de un joven analista al que he estado asesorando, dijo, girando el sobre en sus manos. Me escribió para agradecerme por ayudarlo a entender un complejo análisis de mercado. Pero luego dijo algo que me impactó. Dijo que yo era el primer ejecutivo senior que se había tomado el tiempo de explicar en lugar de simplemente exigir. Mi padre levantó la vista, con una vulnerabilidad en su expresión que rara vez había visto. Me hizo pensar en cómo te crié. Siempre exigiendo, nunca explicando. Siempre juzgando, nunca simplemente viendo. Arturo, comenzó mi madre, su tono de advertencia. No, Marta, necesito decir esto. Se volvió hacia mí. Me criaron para creer que el éxito tenía una definición muy específica. Cuando elegiste un camino diferente, lo vi como un rechazo a todo lo que yo valoraba. Pero viéndote estos últimos meses, viendo lo que has construido completamente por tu cuenta. Estaba equivocado. Y lo siento. La simple disculpa, tan largamente esperada, me hizo llorar. No fue una transformación completa. Mi padre todavía hacía ocasionalmente comentarios mordaces sobre la estabilidad financiera de las carreras artísticas, y mi madre todavía se estremecía cuando sus amigas preguntaban por mi profesión inusual. Pero fue un comienzo, un reconocimiento de que quizás su manera no era la única. Mi propio viaje de sanación había sido igualmente complejo. Con el aliento de Sebastián, había comenzado la terapia 6 meses después de regresar de Tanzania. Trabajando a través de las inseguridades profundamente arraigadas y las tendencias de complacer a la gente que años de amor condicional habían inculcado, aprendí a reconocer cuando estaba tomando decisiones para ganar aprobación en lugar de porque se alineaban con mis valores. Practiqué establecer límites sin culpa y expresar mis necesidades sin miedo. El fideicomiso que el abuelo Guillermo había establecido se convirtió en una herramienta para el crecimiento en lugar del control. Trabajando con Antonio, estructuré las finanzas familiares para proporcionar estabilidad mientras fomentaba la independencia. Mis padres recibían su asignación mensual sin tener que solicitarla, eliminando la dinámica de poder de aprobación o negación. A cambio, aceptaron recibir asesoramiento financiero para desarrollar hábitos más saludables. Para mí, establecí una clara separación entre los activos personales y los del fideicomiso, viviendo principalmente de mis ganancias como fotógrafa mientras usaba los fondos del fideicomiso para proyectos específicos como el programa de becas y las iniciativas de conservación. Este límite era importante para mí. Necesitaba saber que podía mantenerme por mi propio trabajo, que no estaba simplemente reemplazando una forma de dependencia financiera por otra. Javier se convirtió en una parte importante de mi nueva vida. Su enfoque directo tanto en las relaciones como en las finanzas fue un cambio refrescante de las complejas dinámicas con las que había crecido. Cuando se mudó conmigo después de un año de noviazgo, dividimos los gastos proporcionalmente a nuestros ingresos, tuvimos conversaciones abiertas sobre el dinero sin juegos de poder ni agendas ocultas, y tomamos decisiones como verdaderos socios. En el segundo aniversario de la muerte del abuelo Guillermo, invité a mis padres a cenar a mi casa, no al condominio que ellos habían elegido, que había vendido, sino a una encantadora casa victoriana en Cambridge que había comprado y renovado para incluir un estudio en casa. La ubicación era deliberada, a solo 3 cuadras de donde había vivido el abuelo Guillermo, en un vecindario que valoraba la historia y el carácter por encima del estatus. Mientras nos sentábamos en mi comedor, rodeados de fotografías de mis viajes y artefactos recogidos de todo el mundo, el contraste con nuestras formales cenas familiares del pasado era sorprendente. La conversación fluía más naturalmente, con menos minas terrestres que navegar. Mi padre hizo preguntas genuinas sobre mi último proyecto que documentaba los impactos del cambio climático en las comunidades costeras. Mi madre admiró una serie de retratos que había tomado de líderes conservacionistas indígenas, notando la dignidad que había capturado en sus expresiones. Después de la cena, saqué una botella especial de vino y 3 cartas que el abuelo Guillermo había escrito antes de su muerte, una para cada uno de nosotros, para ser abiertas en este aniversario. Las leímos en silencio,
cada uno absorbiendo sus últimas palabras de sabiduría. Mi carta me recordaba que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en propósito, conexión y coraje. ¿Los tienes en abundancia, Elena?, escribió. Úsalos sabiamente, no solo para ti, sino para otros que necesitan ver qué diferentes caminos son posibles. Mi padre no compartió el contenido de su carta, pero lo vi secarse las lágrimas antes de doblarla cuidadosamente y guardarla en su bolsillo. Las manos de mi madre temblaban mientras leía la suya. Y cuando terminó, me miró con una nueva comprensión. Estaba muy orgulloso de ti, dijo en voz baja. No solo de lo que podrías lograr, sino de quién eres. Ahora veo lo que él vio. Más tarde, mientras se preparaban para irse, mi padre se detuvo ante una fotografía ampliada que había tomado en Tanzania, la joven leona mirando hacia el horizonte. Esta es especial para ti, observó. No una pregunta, sino un reconocimiento. Me recuerda que debo seguir adelante, no ser definida por el pasado. Él asintió pensativamente. Tu trabajo es notable, Elena. De verdad. Puede que no haya entendido tu elección, pero no puedo negar tu talento. Viniendo de él, este simple reconocimiento significaba más que todos los elogios de críticos y coleccionistas. No porque todavía buscara su aprobación, sino porque representaba un crecimiento, el suyo y el mío. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, sentí una sensación de paz que antes parecía imposible. El viaje del control financiero a la independencia genuina había sido difícil y doloroso, pero necesario. Había aprendido que el dinero podía ser una prisión o una herramienta, dependiendo de cómo nos relacionáramos con él, que la riqueza sin propósito es, en última instancia, vacía, que mantenerte en tu verdad podría costar relaciones, pero vivir una mentira definitivamente te cuesta el alma. Y lo más importante, había descubierto que romper los ciclos de dependencia financiera tóxica requiere más que solo libertad financiera. Exige también liberación emocional, la capacidad de definir el éxito en tus propios términos, el coraje para decepcionar a quienes te limitarían y la sabiduría para usar los recursos como puentes en lugar de armas.